Bienvenidos a Galería VIP. Estamos en la oficina del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade. Muchas gracias por recibirnos. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, Pepe, directo al grano. Ya empezaron a trabajar con el equipo de transición del gobierno entrante, del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es el presupuesto de egresos del que han hablado hasta este momento? ¿En qué rubros van a hacer un poco más de hincapié o habrá cambios? Mira, todavía es temprano para saber. Llevamos ya tiempo trabajando. De hecho, si se recuerdan, el presidente electo nombró incluso un enlace de tiempo permanente con la Secretaría de Hacienda. El reconocimiento de que la transición, uno de los temas que casi expresamente están definidos es la elaboración del paquete. La ley nos obliga a trabajar con la nueva administración en el armado de un anteproyecto que atienda sus recomendaciones. El paquete económico siempre espera hasta el último momento para que las variables que le dan soporte a los ingresos y por la misma razón al gasto estén lo más acercados a la realidad posible, por lo que a esta altura hemos venido trabajando sobre todo en el andamiaje del paquete, pero no todavía a la altura de tomar definiciones específicas. Se ha hablado, Enrique Peña Nieto, una reunión con el presidente Barack Obama, y quien ha señalado últimamente que hay que haber un cambio en la disposición de los recursos, principalmente para la economía y la generación de empleo, a diferencia de este sexenio que se habló mucho del tema de seguridad. ¿Será así? ¿Ha habido hincapié en este punto? Mira, yo creo que cada presidente tiene la oportunidad de ponerle un sello específico al paquete económico. Es un instrumento de política pública importante. Yo creo que los paquetes económicos de esta administración se caracterizaron por diferentes elementos. Hubo un énfasis muy importante en infraestructura. Fue un sexenio en donde se le invirtió mucho a ese tema. Hubo un acento también muy importante a los temas de seguridad y a la construcción de instituciones vinculadas a proveerla. Hubo también un incremento muy importante y siempre una presencia relevante del gasto en seguridad social, de proteger y de generar redes de protección, sobre todo en un contexto económico muy complicado que vulneraba a los que menos tenían, y en general pues un intento por la vía del presupuesto de contribuir a darle al país mayor competitividad. Esos fueron, yo creo, los acentos que caracterizaban los paquetes que el presidente Calderón sometió al Congreso, y yo creo que en el presupuesto ha tenido sugerencias desde el primero, pero en el futuro pues el presidente Peña Nieto habrá seguramente ponerle sus propios acentos a su paquete económico. ¿Usted recomienda continuidad o cambio de timón? Yo creo que desde hace algunos años el país ha hecho de la responsabilidad económica prácticamente una política de Estado. En un contexto muy difícil para el mundo, en un contexto de mucha incertidumbre, ese manejo responsable de las finanzas públicas hoy nos paga un buen retorno. Yo creo que en la medida en que las finanzas públicas se sigan manejando con responsabilidad y que esta siga siendo una divisa que sea independiente de gobiernos o de signos partidistas y que siga caracterizando a México, eso seguirá pagando en el futuro también buen rédito. ¿El precipicio fiscal en Estados Unidos amenaza a México? Sí, aun cuando yo creo que se va a resolver bien. ¿Qué implica el precipicio fiscal? Básicamente, en ausencia de un acuerdo político, de manera automática se incrementan los impuestos respecto a los que hoy están vigentes en Estados Unidos y se reduce de manera importante también el gasto. Se calcula que la suma de las dos cosas, del incremento en impuestos y de la reducción del gasto, podría implicar un ajuste de más o menos 4,5 a 5 puntos del PIB. Se estima al mismo tiempo que el ajuste necesario para que Estados Unidos tenga finanzas sostenibles es más cercano al 2,5%. Parece razonable suponer que habrá un acuerdo político que tenga tanto ajuste como sea necesario para que las finanzas públicas regresen al orden y no tanto como para que el proceso de crecimiento en los Estados Unidos y por lo tanto en el mundo se vea violentado por una mala decisión. Yo creo que sí nos preocuparía y sí nos generaría algún impacto una mala solución frente a ese reto, pero habrá capacidad política, a mi juicio, para encontrar un equilibrio que sea mucho más razonable, que preserve finanzas públicas, pero que no ponga riesgos en el crecimiento ni de Estados Unidos ni del mundo. En este momento, pedir los 72,000 millones de dólares al final del sexenio, ¿nos habla de alguna incertidumbre? No, la verdad es que México tiene hoy un acceso más importante que nunca a liquidez en términos de reservas, pero hemos complementado bien
las reservas con la línea de crédito flexible que da el fondo. Esta línea se solicitó por primera vez hace 3 años, por un monto menor y por un plazo de 1 año. El fondo extendió la posibilidad para que se pudiera pedir por 2 años y por un monto mayor, y por lo tanto, dado que ha sido un buen mecanismo de certeza, un buen mecanismo de protección, ahora que está por vencer, conviene de una vez adelantar el proceso para renovarlo en las mismas condiciones y por el mismo lapso que hoy lo tenemos. Es un proceso que debe de salir bien y es un elemento que termina de complementar pues nuestro andamiaje de protección y de blindaje frente a posibilidades que se pueden materializar, sobre todo de fuera, de mayor incertidumbre. ¿El precio en este momento del peso, la fortaleza de la economía mexicana está blindada? Yo creo que México ha hecho su tarea en términos de, en un mundo lleno de incertidumbre, mandar 2 señales que son importantes. Una señal de responsabilidad y certeza en el manejo de finanzas públicas, pero una señal igualmente valiosa de que hemos sido capaces de construir un consenso político alrededor de ese manejo responsable de las finanzas por mucho tiempo ya, específicamente en los últimos 6. Y yo creo que en la medida en que sigamos haciendo nuestro trabajo, mandando señales de que nos estamos poniendo de acuerdo en esa dirección y preservando responsabilidad, es lo que nos asegura las mejores posibilidades de éxito, insisto, en un entorno muy complicado fuera de México. ¿Usted vería con buenos ojos el incremento en el IVA? Yo creo que tiene uno que revisar en lo tributario cada uno de sus pilares. En México y en el resto del mundo pues hay básicamente 4 pilares recaudatorios. Está por un lado el del impuesto sobre la renta, que busca gravar la variación patrimonial en el ingreso de personas físicas y personas morales. Pues habrá que revisar que ese esté funcionando bien, habrá que compararlo con el resto del mundo, habrá que ver si lo estamos controlando de forma adecuada o no. De la misma manera, en México y en el resto del mundo se cobran impuestos al consumo, ahí también habrá que ver si se encuentran o no áreas de oportunidad para mejorarlo por cuanto a su base y a su tasa, si estamos o no aprovechando bien los impuestos especiales sobre producción y servicios, y finalmente si estamos o no aprovechando adecuadamente la base tributaria que implican los impuestos locales, notablemente el predial. Yo creo que hay mucha experiencia internacional respecto de cómo funcionan estos pilares y hay posibilidad, por lo tanto, de contrastar si en el nuestro hay o no forma de mejorarlo. Hablando del predial, la gente que nos sigue a través de las redes sociales le hace preguntas respecto a, le gustaría saber si habrá algún chance de ponerse al corriente a los que deben predial, que nos dieran un 50% para poder pagar todos los atrasados, que hay muchas personas que quieren y están dispuestos a pagar, dice el Jarras Ramírez. ¿Habrá? El impuesto predial es un impuesto que corre a cargo de los municipios. Es un pilar tributario muy importante en muchas partes del mundo. El promedio del impuesto predial en los países de la OECD es de más o menos 2.2% del PIB. Eso querría decir, si en México recaudáramos esa cantidad, que estaríamos recaudando más o menos 350,000 millones de pesos. En México hoy se recauda por predial 20,000 millones de pesos. De esos, más o menos la mitad se recaudan en el DF, en Los Cabos y en Cancún. Es una área de oportunidad importante para los municipios y para los estados que pueden conveniar para los municipios su administración, pero es un impuesto sobre el que la Federación no tiene incidencia hoy en su administración. ¿Y habrá independencia de los estados para cobrar sus impuestos y ejercerlos? En el caso del predial, constitucionalmente es una competencia del municipio que puede, si así lo desea, conveniarlo con el estado. Así como el predial, hay otras bases tributarias que son administradas con toda libertad por los estados y por los municipios. En general, el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado se cedieron a la Federación y a cambio de ello la Federación resarce a los estados dándoles potestades. ¿Sí se castiga? Dándoles, participaciones. ¿Sí se castiga al gobierno del Distrito Federal, tanto que se quejan los gobiernos? El pacto de coordinación fiscal se suscribió en 1979. La idea de ese pacto es que los estados y el Departamento del Distrito Federal entonces cedían en favor de la Federación la posibilidad de cobrar impuestos sobre la renta e impuestos al consumo. A cambio de eso, la Federación, que de manera coordinada y aprovechando economías de escala y aprovechando el que es un solo impuesto, les regresa un porcentaje de esa recaudación, hoy es más o menos el 20%, habría que sumarle a eso otras formas de entregarle recursos a los estados que son también bastante importantes, pero lo que se hace es regresarles
sobre todo en función de la actividad económica y de la población que cada entidad escoge. Es una fórmula que está acordada por ley y por supuesto no tiene ningún sesgo en perjuicio del Distrito Federal, ciudad en la que vivimos y que, a mi juicio, en términos incluso de su administración, es una ciudad que ha estado bien administrada, es una ciudad que tuvo un muy buen secretario de Finanzas, muy talentosa la gestión de Mario Delgado, y la verdad es que no hay absolutamente ningún sesgo en términos de cómo se le resarce al Estado por esta cesión de potestades que hizo en favor de la Federación. La ley de ingresos, hemos visto que casi una tercera parte se contempla los ingresos derivados del petróleo. ¿Seguirá así esta tendencia? Los ingresos petroleros son ingresos importantes. México es un país petrolero relevante. La actividad petrolera genera una renta económica. Esto es muy por arriba de lo que cuesta extraerlo, pues tiene un valor importante, y los países, no solamente México, sino todos los países petroleros, no se queda esa renta petrolera en la empresa. Esa renta petrolera busca que se sustituyan los activos que están bajo tierra por activos productivos arriba de tierra, y busca uno convertir esa renta en hospitales, en carreteras, en escuelas, en programas de seguridad social. Sí tienen un impacto importante en nuestras finanzas públicas, pero en esta administración logramos, después de 2 reformas tributarias, mejorar la calidad de nuestros ingresos para que sean menos dependientes de esa, que siendo una fuente importante de recursos, tiene elementos de volatilidad, tanto en precio como en cantidad, por elementos cualitativamente mejores que son los tributarios. Habremos incrementado la recaudación tributaria en más o menos 160,000 millones de pesos en la administración. ¿Y la deuda, a cuánto asciende en este momento? Más o menos 35-36% del PIB. Es un monto, para contrastarlo, en los países de la OECD el promedio es aproximadamente el doble. En algunos países, como por ejemplo en el caso de Japón, que es el caso extremo, es 200% del PIB. Entonces, una deuda sana como porcentaje del PIB, es una deuda con plazos muy adecuados de vencimiento. México colocó este año, de hecho el año pasado, a 100 años, a una tasa más baja, por ejemplo, de la que España colocaba a 3. Entonces, México es un emisor con buen prestigio internacional en todos los plazos, en diferentes monedas, reconocimiento de una posición de deuda como porcentaje del PIB muy sostenible y muy razonable y muy sana. Muy reconocida esta ley de deuda pública, incluso por otros países. Yo creo que la posición hoy de México es una posición de privilegio en términos del reconocimiento que tiene el país en su calidad como emisor. Respecto a las reformas, la reforma hacendaria, ¿cómo debería de ser en los próximos sexenios? Nosotros trabajamos en la reforma hacendaria en diferentes dimensiones. Una primera y muy importante tenía que ver con solvencia, y enfrentaba en consecuencia el mediano y largo plazo, y tuvo expresión concreta en la reforma pensionaria que se hizo al ISSSTE, al CFE y al IMSS, quedando pendiente Pemex. Eso por cuanto a solvencia. Por cuanto al resto del paquete hacendario, una buena administración con un buen esquema de deuda, fortalecimos nuestros ingresos y mejoramos de manera muy importante el gasto, por cuanto que hoy se basa en resultados y se evalúa su desempeño. Yo creo que siempre es una reforma inacabada. México lleva 200 años de independencia, en donde ha buscado permanentemente consolidar su andamiaje hacendario, y seguramente en cada vertiente, en la vertiente de ingresos, en la de gasto y en la de deuda, seguirá habiendo cosas por hacer. Pepe, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Galería VIP y regresamos con ustedes. ¿No? Las historias que usted verá a continuación están basadas en hechos reales, para la desgracia de muchos. Yo sé que usted fue la persona que se puso a disparar. Confidencial. Todas las emociones. TVC. Se siente. Quitamos la censura y le pusimos testosterona. La mejor información de espectáculos está aquí. Hablar a lo macho. Lunes a viernes, 17 horas. Es atrevido. Todas las emociones. TVC. Se siente.
Este miércoles, el destino vuelve a poner frente a frente a los enemigos. Si Esteban intenta dejarme encerrada a la fuerza en esta casa, lo mato. Y alguien saldrá muy lastimado. ¡Sal, enfréntame! ¡Dime quién destruyó mi casa! ¡Sal! Casi te olvido. Alma Indomable, miércoles 11:30 horas, solo por TVC. Se siente. ¿Sabe cuántas contracciones por minuto? No estoy segura, 2 o 3. ¿Qué tipo de sangre? Positivo, doctor, la están trayendo. ¡Vamos, despeje! Clave 1, lunes a viernes, 12:30 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Los queremos mucho. Un beso bien grande. Mujeres en TVC. Y todo que sea bienvenido porque será para mejor, sea lo que sea. Lunes a viernes, 9 horas. Es divertido. Todas las emociones. TVC. Se siente. Este miércoles no te pierdas sazonarte, que tenemos platillos deliciosos, un risotto con frutos secos, también un pollo en salsa de ajo y trufas con sorpresa de cacahuate. Solo aquí en Sazonarte, donde la salud de tu familia empieza en la cocina. Yo aquí te espero. Es delicioso. TVC. Se siente. Un espacio necesariamente verde. Más de 470 hectáreas de bosques y pastizales se convirtieron en ceniza por un incendio forestal. TVCN Ambientales. Lunes a viernes, 14:30 horas. Es objetivo. Todas las emociones. TVC. Se siente. 12 casas con Víctor Segarra. Y al decir esa oración, díganla con fe. Y cuando dicen el Yo Soy, se conectan a su fuerza ancestral. Y créanme que eso es lo más importante. Lunes, miércoles y viernes, 17:30 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Estás viendo Galería VIP. Gracias por continuar en Galería VIP. Seguimos en esta entrevista con el secretario de Hacienda, José Antonio Omid. El presidente publicó el decreto para transparentar el gasto público. ¿Qué más nos hace falta? Fue un paso importante. Habíamos dado uno primero muy relevante en el 2008, que homologó el lenguaje con el que hablábamos de nuestra contabilidad, pero eso nos permitía ver nuestra historia. El decreto que se publicó hoy nos permite hablar en tiempo real sobre nuestras finanzas públicas. Nos obliga a que hablemos el mismo lenguaje y tengamos el mismo grado de detalle en todos los niveles de gobierno, de nuestros ingresos, de nuestros gastos. Nos obliga a reportarlos trimestralmente, a mantener la información 6 años por lo menos en Internet. Le pondrá lupa ciudadana al ejercicio del ingreso y del gasto. Es, yo creo, un avance muy relevante. Por lo que hace falta ahora es observar plenamente y dar cumplimiento a esa ley por cuanto a transparencia y contabilidad se refiere. ¿Cómo van a hacer para, de alguna manera, transparentar el ejercicio de los recursos públicos a través de los sindicatos? ¿Cómo van a vigilar? Bueno, el recurso público se fiscaliza de distintas formas por distintas instancias. Insisto, desde el Ejecutivo va la evaluación del desempeño, la Autoridad Superior de la Federación tiene manera de revisarlo, sobre la base de que sean efectivamente recursos públicos. Ya en la esfera privada, pues no hay espacio de fiscalización al que pueda acceder ni la Federación ni la Autoridad Superior de la Federación. Sigue pendiente el tema de transparentar, vigilar y hacer más democráticos y transparentes a los sindicatos. Es un tema que se está discutiendo en la ley laboral, en lo que se aprobó del Senado a la Cámara de Diputados y lo que ahora aprobó el Senado la Cámara de Diputados y regresó al Senado. Hay un capítulo de transparencia importante. Yo creo que la reforma laboral avanza en varias direcciones. Ahora que se ha aprobado, yo espero que así lo sea, nos da un mercado laboral más flexible, permite figuras más modernas en los contratos laborales, avanza en transparencia, avanza en democracia, y es una reforma y un tema seguramente inacabado también después de esta reforma, pero nos están dando pasos en la dirección correcta en productividad, en transparencia y en democracia. ¿Cuál sería la óptima?
Yo creo que tenemos que seguir revisando las diferentes formas de contratación, identificando también con las que se ven en el resto del mundo, para estar seguros que la flexibilidad que se encuentra en otras latitudes podamos también tenerlas en México, en beneficio sobre todo de la posibilidad de crear más empleos para la gente más joven, para la gente que no necesariamente tuvo acceso a los mejores elementos de capacitación formal y que puede por la vía del trabajo aprender y capacitarse. Entonces, ciertamente un esquema aún más flexible, con mejores elementos de expedición de justicia serían, yo creo, mejores. Pero lo que hoy tenemos, lo que hoy se está haciendo, pues es un avance importante en la dirección correcta. El presidente Felipe Calderón habla de que este año se generó mucho más empleo que incluso en otros sexenios. ¿Cómo seguir en esta tendencia y sacar a tantos millones de desempleados o que están en el subempleo o en la economía informal? El potencial de crecimiento de la economía depende en muy buena medida de su estructura. Dada la estructura de la economía, hay cierta tasa de crecimiento que es la que uno podría esperar. Yo creo que la economía mexicana podría crecer más de lo que está creciendo hoy, en la medida en que algunos de nuestros sectores tengan mejores elementos de flexibilidad y la economía en su conjunto tenga algunos elementos de modernidad que, como el laboral, se está instrumentando. Por ejemplo, si el sector energético en México hubiera crecido en los últimos años como creció en Brasil, eso nos daría algunos elementos adicionales de crecimiento. Si nuestro sector de telecomunicaciones hubiera crecido como creció en India, eso nos permitiría crecer más hacia adelante. Si nuestro sector agropecuario creciera como creció en Chile, todo eso, sectorialmente hablando, nos hubiera permitido abonar más al crecimiento. Y en lo transversal, pues una reforma como la laboral que afecta a todos los sectores nos ayuda, un mejor entorno de competencia que afecta a todos los sectores también nos ayuda. Respecto al tema de seguridad, fue un gran tema en este sexenio. ¿Cómo han mejorado o perfeccionado el tema del lavado de dinero? ¿Cómo lo han frenado? Se hicieron reformas muy importantes en diferentes sentidos. Desde el punto de vista jurídico, se mejoró de manera dramática, sobre todo este último año, completando la obligación de sujetos obligados de reportar las actividades. Ya desde hace mucho tiempo en México se reportaban actividades preocupantes, relevantes o inusuales en el sistema financiero, pero esa no es la única forma de entrada del dinero potencialmente ilegítimo a la economía real. Pueden, además de entrar a través del sector financiero, entrar a través del sector real, y era necesario entonces también que el sector real conociera a sus clientes para que las operaciones que ahí se llevaran a cabo estuvieran vinculadas con una transaccionalidad comercial real y no con recursos ilícitos. La ley que recién se aprobó y el presidente publicó obliga a más sujetos obligados a proporcionar esa información y por lo tanto blinda de mejor manera la economía real, por un lado. Por otro lado, se introdujo por primera vez la posibilidad de disociar al bien del propietario del bien cuando con él se comete un delito grave por la extensión del dominio. Entonces, si de repente en mi casa se utiliza para guardar a un secuestrado, no queda claro si yo participé o no en el delito de secuestro, pero el hecho de que mi casa se haya utilizado para cometer ese ilícito la pone en riesgo de que se extinga el dominio y se pierda ese patrimonio utilizado para la comisión de un ilícito en beneficio del Estado. Y por último, y muy importante, México... ¿Esa ley de extinción de dominio debería de extenderse a todos los estados de la República? Bueno, de hecho, el Distrito Federal tiene una muy buena ley de extinción de dominios. Hay muchos estados que ya la tienen, algunos estados incluso con mejores elementos de asertividad que el que tenemos a nivel federal. La ley de extinción de dominios en el Distrito Federal, a mi juicio, tiene elementos que debieran de enriquecer la ley de extinción de dominios en materia federal, que no es tan asertiva como lo es en el caso del Distrito Federal. Entonces, sí es, yo creo, una mejor práctica, y es una mejor práctica en donde habrán estados que puedan aprender de la experiencia federal, y la experiencia federal se beneficia de lo que está sucediendo en algunas entidades. Y por último, se prohibió, y fue una medida acertada en materia de combate al lavado de dinero, la posibilidad de que las personas morales recibieran dólares en efectivo. El mercado ilícito en México era un mercado que se transaccionaba sobre todo en dólares, y eso permitía
que no entran directamente de la actividad ilícita, sino por la vía de vender dólares a quien hacía una actividad comercial lícita y que a su vez los depositara en los bancos, implicaba que México llegara a ser uno de los principales exportadores de dólares en efectivo a principios de la administración. Y pasamos después de estas medidas de tener un excedente como de 10 billones de dólares en efectivo al año a tener un excedente de menos de 4, que ese sí guarda relación con una economía de nuestro tamaño, con nuestra situación geográfica, con nuestra vocación turística, como importante receptor de remesas. Yo creo que el conjunto de las tres modificaciones nos permiten estar mucho más seguros hoy de que el dinero ilícito enfrenta graves dificultades para moverse en el país que lo hacía hace algunos años. Decayó esa cifra. De manera muy dramática. Y en cuanto a remesas, también ha caído. Las remesas siguen o están muy cercanamente vinculadas con el ciclo de actividad económica, sobre todo en los Estados Unidos, cayeron con la crisis y se han venido recuperando después de ella. ¿Cómo impacta la aprobación de la venta a producto consumo, aunque sea para fines recreativos, de la marihuana en Colorado, en Washington, sobre todo cuando la ley en Estados Unidos es tan diferente en varios estados a nuestra economía? Yo creo que poco, aun cuando es un tema interesante reflexionar sobre todo allá, pero yo creo que desde el punto de vista estrictamente material, pues no tiene un impacto relevante ni en la estrategia, ni en sus resultados, ni en la forma de buscar que México siga consolidándose como un país en donde lo que priva es el Estado de Derecho. Bueno, entonces vamos a cerrar esta entrevista. ¿Cómo será la transición de gobierno y cómo evalúa estos 12 años de gobierno panista? Yo creo que se entrega buenas cuentas, se entrega una economía sana, se entrega una economía creciendo, se entrega una economía sin ningún desequilibrio relevante, ni en sus finanzas, ni en las finanzas públicas, ni en el balance de los bancos, ni en el balance de las empresas, ni en el balance de las familias. El crecimiento se explica hoy tanto por un sector exportador dinámico como por un consumo y una inversión que están creciendo. Este consumo y esta inversión están soportadas en un crecimiento sano del crédito y en un buen ritmo de generación de empleo. Entonces yo creo que desde esa óptica el manejo de la política económica, el manejo de la política hacendaria es un buen saldo, es un activo para el país, en una transición coordinada, transparente, en donde ha mediado de todas partes un ámbito constructivo, y yo creo que es una transición ejemplar. El G20 dice que la recuperación económica mundial está en riesgo. La OCDE tiene los ojos puestos sobre Estados Unidos, sobre todo porque dice que para 2050 la economía china va a superar a la norteamericana. México en este momento está blindado hasta de gripitas, neumonías, todo. México tiene finanzas públicas sanas, México tiene su casa en orden, México es sin embargo un actor global, y siendo un actor global, pues le afecta lo que está pasando en el mundo. Por cierto, el proceso de conducción del G20 en México, que fue un gran privilegio, fue también una oportunidad para que el mundo viera en México cosas que estaban haciendo bien, porque México fuera un actor en la discusión de las políticas públicas coordinadas que han funcionado, a mi juicio, bien. Fue, insisto, un buen proceso. Sí hay riesgos, los que comentamos ya del precipicio fiscal, riesgos de implementación en un entorno muy complicado como es hoy Europa, pero yo creo que elementos que debieran de permitirnos ver con optimismo el futuro, una economía hoy sana y con muchos elementos estructurales muy positivos, un buen precio del gas hacia adelante, buena demografía, expectativas de inflación bien ancladas, bancos bien capitalizados, importante inversión en infraestructura, una fuerza laboral que tiene cada vez mejores elementos de productividad, y en el caso europeo muchas decisiones muy importantes con un reto relevante de implementación, pero con decisiones ya tomadas en la dirección correcta, y yo creo con capacidad política de superar el reto del precipicio fiscal en los Estados Unidos. Pepe, para conocerte mejor en lo personal y toda la auditoría, vamos a la sección de los 7 pecados. Te voy diciendo cada uno, me dices lo que se te ocurre. Avaricia. Avaricia solamente tener mejores resultados y de dar y de aprovechar mejor el tiempo. Envidia. De la buena nada más. ¿A quién? A todo el mundo que me está yendo. Ira. Mala consejera. Gula. Sí, desafortunadamente. Lujuria.
lujuria también a veces, pero siempre con límites adecuados. Pereza. Sí, esa yo creo que no está en mi estructura. ¿Soberbia? Nunca es inteligente. Ya para terminar, muchas gracias por esta entrevista. Se dice por ahí que no va a preparar la mudanza que va a repetir en la silla. Nosotros concentrados hoy en el cierre, en hacerlo bien, en rendir buenas cuentas en la transición y en estar en la altura de la oportunidad que se nos ha dado. Muchísimas gracias por recibirnos aquí. José Antonio Meade en Galería VIP. Nos vemos la próxima pasada.